Tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente poder estar conectados para poder aprender la palabra, su palabra. Vamos a empezar orando, dando gracias a Dios por este tiempo. Oramos, amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por el tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por el interés, el deseo, Señor, de querer aprender más de tu palabra, conocer, Señor, tus verdades. Y permítenos en este tiempo, Señor, poder tomar toda atención, que toda palabra tuya, Señor, pueda quedar guardada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que en cada situación de nuestra vida podamos, Señor, tenerlo en cuenta, aplicarla, Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa, sabemos que tu palabra es transformadora, y en este tiempo, Señor, permítenos a nosotros poder aprender algo más de ello. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, durante estas semanas estamos aprendiendo el estudio de lo que es el Sermón del Monte, del libro de Mateo. Estamos viendo el capítulo 5. Hemos visto lo que es las bienaventuranzas, sobre las características de los verdaderos ciudadanos del reino de Dios, para los cuales también ahí menciona características que detallan de los verdaderos hacedores de la verdadera palabra de Dios, de los verdaderos ciudadanos de su reino, así como también sobre cómo el mundo va a reaccionar ante ellos, ¿no? También vemos sobre lo que Dios nos ha encomendado a nosotros, ¿no? Sobre lo que nos dice, ¿no? Parte de nuestra identidad, ¿no? Nos dice que somos sal y luz, ¿no? De esta tierra, ¿no? Llamados a poder irradiar esa personalidad o ese carácter de Cristo, ¿no? A la gente, ¿no? Como el ser distinto, ¿no? A los demás, ¿no? Otra de las cosas también que vamos a ver el día de hoy es sobre la ley, ¿no? Que bueno, titula este pequeño segmento de la Biblia, Jesús y la ley, ¿no? Vamos a tomar lectura del capítulo 5, del versículo 17 al versículo 20. La palabra de Dios dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, aquí en este pequeño pasaje de la Biblia, vemos, ¿no? Que Jesucristo está enseñando, ¿no? Está enseñando sobre la importancia o resaltando, ¿no? Sobre que Él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Para poder empezar, hay una palabra ahí que tal vez no tengamos definido exactamente qué significa, ¿no? Abrogar. Claro, en este caso yo ya tengo el concepto de lo que significa esta palabra, y lo voy a reemplazar con parte de la lectura que está aquí, ¿no? Es una palabra que está en el idioma hebreo, es traducido, dice así, dice: no penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. No penséis que he venido para anular la ley o los profetas. No penséis que he venido para descartar la ley o los profetas. No penséis que he venido para derribar la ley o los profetas. Cristo marca claramente que Él no ha venido a desechar
o a dejar de lado la ley, ¿no? Al contrario, nos dice, ¿no? Nos dice ahí, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Precisamente, justamente acá hablando de la ley y los profetas, eh, eh, quiero compartirles algo sobre referente a la ley, al Antiguo Testamento. Cuando se refiere a ley y profetas, habla del Antiguo Testamento. Y vemos que en el Antiguo Testamento estaba dividido lo que es en tres categorías, ¿no? Habían tres categorías en la ley que Dios había dado al pueblo de Israel. Una de ellas era la ley moral, la cual estaba integrada por el Decálogo, que son los 10 mandamientos, ¿no? Dados por Dios a Moisés, ¿no? En el monte Sinaí para el pueblo, ¿no? Leyes morales. La otra ley vemos que es la ley ceremonial, la cual estaba integrada por los sacrificios, por las ofrendas, por los holocaustos, por los ministerios de sacerdocio, todo lo que se refiere a los rituales religiosos, ¿no? En este caso de este entonces. Y por último vemos la ley civil, lo cual implica las leyes en ese entonces, ¿no? Sobre las personas, sobre los ciudadanos, en este caso de ser sentenciados, ejecutados, castigados por algo que hayan cometido, ¿no? Estas son las tres leyes en las cuales el pueblo de Dios tenía que cumplir, ¿no? De una u otra manera, añadidos a estas tres categorías, hay otras leyes que justamente para la época de ese entonces fueron dadas, en este caso, por Dios, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Pero estas son las que marcan, y a estas son las que se refieren en este caso cuando Jesucristo dice que no vino Él a abrogar la ley y los profetas, no, al contrario, Él vino justamente, Él coincidía, Él estaba de acuerdo, dice, no estaba en perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Y simplemente cuando Él dice que vino a cumplirla, era porque algo pasaba, ¿no? En ese entonces. Y vemos que de una u otra manera, cuando Él anunciaba esto con tanta autoridad, vemos que de una otra manera él tenía 30 años al momento de que estaba enseñando este pasaje, y vemos también que justamente la forma que él, la seguridad con la que él hablaba, la autoridad con la que él hablaba, era admirada al saber que no había otra persona o otro maestro en el cual de repente que hablaba con tal impacto, ¿no? de ser escuchado. Entonces, vemos que justamente Jesucristo, ¿no? Enfatiza sobre el hecho de que Él no vino a desechar la ley, ¿no? Sino vino a cumplirla. Y cuando habla de cumplirla, vamos a ver en los posteriores versículos por qué es que vino justamente a cumplirla, ¿no? Otro de los puntos también que justamente cuando habla de cumplirla era que también justamente aquí en este entonces tanto los escribas como los fariseos eran autoridades religiosas en ese entonces, ¿no? Justamente eran autoridades que tenían en este caso se podría decir el peso, la importancia ante las personas, ante los ciudadanos de ese entonces, ¿no? Ya que ellos supuestamente, entre comillas, tenían la verdad, ejecutaban la ley correctamente, ¿no? Pero lamentablemente, justamente aquí, Cristo les haría entender o les haría saber que estaban ellos quebrantando la ley de mala manera, ¿no? Entonces, vemos que justamente que Jesucristo en este sentido, él, cuando se refiere que viene a cumplir, viene justamente a darle la interpretación correcta, viene también a mostrar que justamente estos escribas y fariseos lo aplicaban de una manera superficial, ¿no? Y justamente aparte de eso también nos dice que no solamente la ley dada al pueblo de Dios,
eh, no se conformaron con eso, sino que dicen que los fariseos, tanto los fariseos como los escribas, dicen que habían añadido otras leyes que justamente estaban fuera de la ley de Dios, ¿no? Entonces, justamente de repente con fines en los cuales ellos tenían otro propósito, ¿no? Entonces, vemos que justamente Jesucristo era quien vino no para estar de desacuerdo con la ley, sino justamente lo contrario, para estar en acuerdo, y justamente enlazar ahora con la doctrina que él enseñaba, enfatizar esa relación, ¿no? Tanto de la ley como la doctrina que él en este caso iba a enseñar y iba a ejecutar también, ¿no? sobre el nuevo pacto que él iba a cumplir, ¿no? Entonces también vemos aquí que justamente Jesucristo se va a manifestar eso posteriormente. En el versículo 18 vemos también este pasaje donde nos dice, porque de cierto os digo, muchos de los pasajes cuando mencionen desierto, la palabra desierto os digo, dice que tiene un significado que significa amén, amén, amén. Y justamente cuando hay porciones de la Biblia que digan desierto, es como que de una otra manera Dios nos dice, presta mucha atención aquí, ¿no? Entonces, este pasaje nos dice así, porque desierto, desierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí cuando nos menciona hasta que pase el cielo y la tierra, no, bueno, nos dice, ¿no? Que justamente la ley de Dios va a ser inalterable, ¿no? No puede ser corregida, ¿no? Va a permanecer en todo momento para siempre, ¿no? Y justamente cuando se refiere acá a una J y una tilde, se refiere a unas letras del alfabeto hebreo que son bien pequeñitas, y que justamente acá cuando cuando Jesucristo aplica esta enseñanza, se refiere que por más mínima que sea, se va a cumplir la palabra de Dios, o va a permanecer la palabra de Dios. Entonces, vemos cuánto aquí la palabra de Dios en ese sentido marca, ¿no? Que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y hay un pasaje también aquí en el libro a ver, perdón, aquí en el libro de Primera de Pedro hay un pasaje, ¿no? En Primera de Pedro 1, 24, 25, que nos dice, ¿no? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre, permanece para siempre. A lo cual, como les mencionaba, toda la palabra de Dios o toda la ley de Dios va a ser cumplida, ¿no? Nada va a ser inalterable, nada va a ser desechada, ¿no? Justamente Dios establece eso, y justamente Jesucristo fue el que en este entonces iba a cumplir lo que ya estaba planeado, estaba anunciado en el Antiguo Testamento, tanto por los profetas como por aquellos hombres de Dios, ¿no? Justamente es la relación que tiene, ¿no? Vemos en los libros de los profetas cómo anunciaban a Cristo sobre aquel Mesías que iba a salvar a su pueblo, ¿no? De sus pecados, ¿no? Que iba a redimir. Entonces vemos aquí también que justamente esta palabra de Dios o esta ley de Dios va a permanecer, y hasta hoy en día justamente nosotros debemos tener en cuenta el hecho de que todas las leyes de ese entonces que Dios dio al pueblo de Israel, quizás todas hoy en día no las vamos a cumplir. Por ejemplo, en el caso de las leyes ceremoniales, son leyes que hasta antes del nuevo pacto quedaron ahí, porque ya justamente esto de los sacrificios, esto de con tu ofrenda, tener el perdón de parte de Dios, eso ya no. Una vez que Cristo resucitó, Él es el único medio de poder
obtener el perdón de Dios, ¿no? Y justamente a través de él es que podemos conocer a Dios, tener comunión con Dios, ¿no? Cristo es el camino ahora para poder llegar al Padre, ¿no? Entonces, vemos claramente que justamente algunas cosas fueron dadas para esos tiempos, ¿no? Del pueblo de Israel. Otra de las cosas también que justamente se quedaron ahí en ese entonces y no se aplican a hoy en día son la ley civil, ¿no? Que justamente estaban hechas conforme en este caso, al territorio, ya que ellos vivían en el desierto, ¿no? A la época en donde ellos vivían, ¿no? Y en este caso también la forma de cómo vivían, sus costumbres y todo lo que refiere a la cultura, ¿no? Entonces, hoy en día lo que sí, nosotros como hijos de Dios, y justamente para los judíos, tanto para los judíos como para los cristianos, está el hecho de que la ley moral se establezca hasta hoy en día y nosotros también podamos hacerla, porque de una otra manera nos ayuda, nos van a ayudar el hecho de poder aceptar y aplicar las leyes morales en nuestra vida, ¿no? Ya que justamente trata, ¿no? Sobre el hecho de amar a Dios, ¿no? Algunos, algunos mandamientos de parte de Dios, como de amar al prójimo, ¿no? Como el hecho también de justamente el de hacer buenas obras, ¿no? Entonces, la ley moral es la que aún todavía en nuestras vidas se rige, ¿no? Claro que sumadas también al hecho de tener en cuenta que justamente por cumplir la ley no obtenemos salvación. La salvación la tenemos a través de Jesucristo, ¿no? Ya que Él estableció el nuevo pacto, ¿no? Entonces, a través de Él, nosotros es que tenemos hoy en día camino al Padre, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta justamente de la palabra de Dios, de la ley de Dios, aplicarlas a nuestras vidas y va a permanecer la palabra de Dios. Hoy en día está aquí con nosotros, estamos estudiando y en ese sentido debemos de hacer prevalecer esas verdades a nuestras vidas y a las otras vidas también que están en nuestro entorno, ¿no? Entonces estamos llamados nosotros a poder tomar el ejemplo de Jesucristo, así como en este entonces Él anunciaba, enseñaba de tal manera que causaba admiración, ¿no? Que atraía a las masas, a la gente, ¿no? Y mucha gente se convertía. Entonces nosotros estamos llamados a poder justamente hacer lo mismo y anunciar esa verdad, esa palabra, ¿no? Que justamente de generación en generación ha venido, se ha venido presentando, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta sobre que la palabra de Dios va a permanecer para siempre, hermanos. Bien, otro del siguiente versículo, el 19, nos habla, ¿no? sobre el hecho de, lo voy a leer, él dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Bien, aquí cuando nos habla de una otra manera de quebrantar, a veces no solamente es el hecho de poder de repente eh, creer en Dios o aceptar a Dios, y eso sea más que suficiente para poder conformarnos. Nuestra fe en este sentido, ¿no? Todos los que hemos sido salvos por la fe, el versículo de Efesios lo menciona claramente, ¿no? Eh, eh, en Efesios claramente menciona, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Justamente las consecuencias de nuestra fe van a ser las buenas obras. Y justamente aquí cuando habla del hecho de cualquiera que las haga y los enseñe, este será llamado
este será llamado grande en el reino de los cielos. Y justamente, ¿no? Nuestra fe debe ser reflejada a través de las buenas obras, ¿no? Los grandes, como dicen, para poder ser llamados, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Llamados grandes en el reino de los cielos, debemos de hacer y enseñar, dice, ¿no? Entonces, eh, nuestra vida debe reflejar el hecho de hacer las buenas obras. Ya involucra este hecho de las buenas obras el poder servir al prójimo, el poder servir a nuestros hermanos, el poder de una otra manera testificar de Cristo en la vida de muchas personas, ¿no? Las buenas obras justamente nos van a acompañar diariamente y nos van a ayudar también a poder crecer, ¿no? Que justamente esto no quede aislado de nuestras vidas, sino sea el complemento de nuestra fe, sea el resultado de nuestra fe, las buenas obras, ¿no? Y día a día nosotros de una otra manera estamos en esa oportunidad de poder manifestar nuestra verdadera fe en Cristo, ¿no? Porque creo que desde el momento que aceptamos a Cristo y estamos convencidos que Él murió por nosotros, estamos convencidos de que Él, así como murió, resucitó y que hoy vive en nosotros. Y justamente eso, al saber que somos salvos, justamente el paso a seguir es el hecho de vivir conforme a cómo Cristo vivió. Y esa manifestación de saber, de tener la seguridad de que Cristo está en nuestras vidas, de que con Él vamos a poder vencer muchas tentaciones, de que con Él vamos a poder desechar nuestros planes propios, de repente nuestros propios deseos, satisfacciones. Justamente Cristo va a nos va a encaminar a poder buscar las cosas esenciales para nosotros, que justamente no son las cosas eh, temporales, sino son las cosas eternas, ¿no? Justamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a poder enfocarnos en eso, ¿no? Entonces, referente a lo que es las buenas obras, deben estar acompañadas en todo momento de nuestra vida, ¿no? Nuestra fe debe reflejar eso, evidentemente, ¿no? Y justamente una de las cosas en las cuales estamos llamados nosotros a poder hacer buenas obras es el hecho también de servir en la iglesia. Dios nos ha dotado de muchas, de dones, de talentos, y justamente el hecho de servir a Dios justamente hace que también esas buenas obras puedan ser manifestadas, ¿no? Entonces estamos todos llamados, ¿no? Los grandes del reino son los que vivimos conforme a la palabra de Dios, ¿no? Basados en nuestra fe en Cristo Jesús. Bien, otra de los puntos, el versículo 20, ¿no? Nos dice, porque es digno que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justamente mencionaba al principio sobre los escribas, sobre la influencia, ¿no? que causaban, que tenían los escribas y los fariseos en ese entonces, ¿no? De justamente, entre paréntesis, son ser los maestros de la ley para las personas o para los judíos en ese entonces. Pero acá, como menciona, dice, ¿no? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vemos que justamente aquí, cuando Cristo dijo que vino a cumplirla, la ley, veía que justamente los fariseos y los escribas la cumplían o la interpretaban de una manera distinta, de una manera superficial, de una manera en donde que para ellos estaba el hecho de que ellos mismos de afuera lo hacían como de repente, como les mencionaba a ustedes, que ellos hacían las obras eh, o se ponían a orar delante de la gente, ¿no? O de repente ayudaban a alguien con el propósito de
de ser observados, ¿no? Para en este caso, de repente, causar admiración, causar que le puedan, no sé, adular, cualquier propósito, pero fuera del verdadero servicio a Dios, ¿no? O amor a Dios, o aplicación correcta de la ley de Dios, ¿no? Justamente la interpretación que ellos les daban era superficial. Superficial quiere decir que era visto, pero no había el real propósito que justamente Jesucristo enseñaba, ¿no? Que era el cambio interior de la persona, ¿no? El que justamente nazca, que la verdadera justicia, en este caso del cristiano o del Hijo de Dios, era que justamente que su corazón de su corazón pueda irradiar ese amor a Dios, ese amor al prójimo, esa verdadera sometimiento a la ley de Dios, ¿no? Vemos que ellos también, en algunos pasajes de la Biblia, fueron llamados hipócritas, ¿no? Ya que justamente ellos en todo momento eran egoístas, ¿no? Pretendían de una otra manera tener la razón, de una manera pretendían ellos poder, eh, se podría decir, desviar del camino a la gente para que no sigan a Jesús, ¿no? Pero como vemos aquí en la palabra de Dios, ellos estaban totalmente errados, ¿no? Los fariseos superficiales hacían su propia justicia, justicia para lo cual, como menciona aquí la palabra de Dios, dice que cualquiera, nos dice, ¿no? Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, en este sentido, justamente lo que vemos es que, como les mencionaba, de los fariseos, eran totalmente superficiales, ¿no? Eran considerados personas espiritualmente de un nivel alto, ¿no? Pero en el fondo eran personas que tenían un vacío en este sentido de amor a Dios, ¿no? De amor a Dios. Y vemos y entendemos, ¿no? Que justamente cuando Jesucristo menciona esta porción de la palabra, vemos que justamente Él vino a cumplir correctamente la ley. Él vino a cumplir correctamente el nuevo pacto. Y los fariseos eran el otro lado se podría decir, de la moneda, ¿no? Aparentando, ¿no? Aparentando cosas que realmente no nacían de un corazón arrepentido, o un corazón lleno de misericordia, un corazón lleno de justicia, de amor por la ley de Dios, ¿no? Entonces vemos que nosotros hoy en día, conociendo la verdad, eh, tengamos mucho cuidado en el sentido de poder eh, hacer las cosas superficialmente. Desde que hemos aceptado a Cristo, justamente Cristo nos enseña muchas verdades en su palabra, y de entre las cuales es el de hecho de tener un cambio en nuestro espíritu, que nuestro espíritu pueda sea el que nos induzca a poder dar ese cambio en nuestra mente y en nuestras acciones, ¿no? Sabemos que nosotros, el día a día, se van a presentar muchas cosas. O sea, es un proceso para nosotros esto de poder cumplir todo el mandato de Dios. Pero justamente la palabra de Dios, la voz de Dios, está aquí para orientarnos, para instruirnos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Para enseñarnos, ¿no? Para corregirnos, para instruirnos, para redarguir, ¿no? Para instruirnos en justicia, nos menciona la palabra. Y justamente en ella es donde vamos a poder estar preparados justamente para no poder ser engañados, como lamentablemente en estos tiempos los escribas y los fariseos hacían con las personas, ¿no? Entonces,
hermanos, hermanas, amigos que en este tiempo nos ven. Nosotros desde ya como iglesia oramos por su vida para que justamente hay principios que nosotros como hijos de Dios debemos de cumplir, y entre los cuales una de las cosas por las cuales también nos gozamos es el hecho de poder haber sido salvados por Jesucristo, el de reconocer, el de creer que Él murió en la cruz por nosotros, y que ese cambio en nuestras vidas se va a ir dando poco a poco. Pero el cambio no se va a ir dando por nuestro propio esfuerzo, así como lo pretendían los fariseos, sino siempre dependiendo de la palabra de Dios, siempre buscando de la palabra de Dios, siempre acudiendo a Él, orando, siempre sirviéndole, alabándole, dándole gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por, por cada situación en la cual puedas enfrentar. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y ten en cuenta que Él está contigo, que Él, justamente lo que Él quiere es que tener una comunión contigo. Él quiere que tú lo busques. Él quiere que tú puedas tener la confianza, que tú te puedas refugiar en un momento difícil. Y justamente aquí la palabra de Dios en este tiempo, en esta porción que hemos estudiado, es que Jesucristo vino a cumplir la ley y estaba de acuerdo con la ley. Muchas personas en ese entonces querían de repente eh, deslegitimizar, ¿no? Se podría decir, eh, las palabras de Él, pero sabemos que Él es el Dios, nuestro Salvador, y que justamente posterior a eso, Él cumplió la ley, y hoy en día nosotros nos gozamos por esa verdad, y en este sentido también vivimos esperanzados en esa fe. Entonces, yo a lo que los animo es que sigan confiando en la palabra de Dios, sigan buscando de la palabra de Dios, y que por sobre todas las cosas también nos esforcemos a poder seguir aprendiendo más de Él. Bien, en este tiempo espero que parte de esta enseñanza del Sermón del Monte pueda contribuir. Yo sé que va a contribuir con parte de entender muchas preciosas verdades de Dios, ¿no? Y quizás sobre este tema de la ley, hay mucho que profundizar, ¿no? Pero a veces eso demanda tiempo, pero justamente es ver la idea principal, ¿no? En el cual Jesucristo, eh, eh, tanto en el Antiguo Testamento, Él estuvo en total acuerdo con la ley, ¿no? Con la ley y los profetas. Y Él vino a cumplir esa ley, ¿no? Esa ley, ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto hoy en día nos gozamos nosotros, ¿no? Y somos salvos gracias a Él. Bien, hermanos, amigos, espero que este tiempo sea de edificación para sus vidas. Vamos a despedirnos, vamos a orar para poder terminar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por el tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por entender esa verdad de saber que Jesucristo es un gran ejemplo para nosotros, Señor. Que Jesucristo se sometió en todo momento, Señor, a tu palabra. Que Él como Dios, Señor, cumplió, Señor, lo pactado, el nuevo pacto. Y gracias a eso, Señor, gracias a ese nuevo pacto, gracias a ese sacrificio santo, puro y sin mancha, Señor, hoy en día nosotros tenemos salvación. Hemos sido limpios, Señor, de esa mancha. Hemos sido libertados, Señor, del pecado. Te damos las gracias, Señor, por tal sacrificio de amor, Señor, por cada uno de nosotros. Y así también permítanos a nosotros, Señor, en todo momento permanecer en tu palabra, tenerla presente, testificarla, Señor. Que nosotros en todo momento, Señor, podamos vivir, Señor, conforme a la preciosa palabra que tú nos has dado, que la tenemos cerca, Señor. En este tiempo, Señor, espero que cada uno de las personas, de mis hermanos,
que hayan recibido palabra puedan guardar, Señor, y que tú, Señor, puedas llenar también sus vidas de conocimiento, de sabiduría, del amor, Señor, que tú les tienes a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En todo tiempo, Señor, te pedimos que tú añadas más a nuestra vida. Permítenos a nosotros también poder buscarte y tener tiempo diario contigo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestras familias, Señor. Gracias porque tú en todo momento nos guardas y en todo momento, Señor, nos cuidas. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Dios le bendiga.